día de hoy. En esta ocasión estamos trabajando lo que es la semana número 8. La semana número 8 estudiamos lo que viene siendo el cuerpo o lugar geométrico denominado como parábola. Comienzo a transmitirles la pantalla. Perfecto. Como ya habíamos mencionado anteriormente, cuando hablamos de los lugares geométricos vamos a tener dos formas de estudio. Como lugar geométrico, que es cuando el cuerpo se encuentra ya trasladado en el plano cartesiano y tiene diferentes elementos, y también lo estudiamos como elemento o parte de una sección cónica. Entonces, vamos a ver primero la definición de la parábola como sección cónica, es decir, el resultado de un corte en un cono. Como sección cónica, la parábola es una curva que se obtiene cuando un plano corta un cono de manera paralela a la generatriz, con lo que solamente se corta uno de los mantos del cono. Recordemos que tenemos este cono de doble manto. Está rayando, ok. Tenemos un cono de doble manto y en este cono nosotros podemos atravesar un plano que vendría siendo como una laminilla, tal cual se observa en la imagen. Como que estoy batallando para que se vea aquí. Ahora sí que lo que estoy escribiendo. A ver si no hay problemas. Ok. Entonces, atravesamos el cono. Nos dice que tiene que ser de manera paralela a la generatriz. Si recordamos, esta vendría siendo la generatriz. Y entonces, para que el plano atraviese de manera paralela, recordemos que el plano tiene que tener exactamente la misma inclinación. Entonces, al hacer este tipo de corte, ¿qué es lo que va a pasar? Que se va a formar esta curvatura. Esta curvatura es la que recibe el nombre de parábola. Ahí está. Entonces, eso vendría siendo la definición de parábola como sección cónica. La parte más importante para que tú puedas distinguir este lugar geométrico es que el corte sea de manera paralela a la generatriz. Si en algún examen tú logras identificar estas palabras claves, va a ser más sencillo que identifiques cuál es la sección cónica a la que se hace referencia. Ahora sí, vemos el estudio de la parábola como lugar geométrico. Como lugar geométrico, la parábola es el lugar geométrico de todos los puntos en el plano que equidistan de una recta fija llamada directriz y de un punto fijo llamado foco. Y entonces observamos aquí que tenemos en el plano cartesiano diferentes parábolas. La primera que observamos, vemos una parábola abierta hacia abajo. La recta que nos llaman directriz viene siendo esta que vemos en color violeta. Esta es la directriz. Y por dentro de la parábola tenemos un punto fijo que se llama foco. También tenemos la parábola abierta hacia arriba, que tiene la forma de una letra, parábola abierta hacia la derecha o parábola abierta hacia la izquierda. Es importante encontrar el foco. El foco nos dice que es un punto fijo de la parábola. El foco siempre va a estar por dentro de la parábola. Si observamos la imagen, el foco de la parábola estaría en este punto verde que estoy marcando. Este es nuestro foco. Tenemos una distancia focal que por lo regular vamos a distinguir con la letra A, y es la distancia que existe desde el vértice al foco. Y entonces
Entonces, para medir la distancia focal, primero tenemos que distinguir el vértice. El vértice es el punto máximo o mínimo en el caso de las parábolas verticales. En este caso, el vértice lo encontraríamos sobre la misma curva y ya que la parábola está abierta hacia arriba, viene siendo el punto mínimo de nuestra parábola. Este es nuestro vértice. Y entonces, ¿qué viene siendo nuestra distancia focal? La distancia focal viene siendo la distancia que hay desde el vértice hasta el foco. Aquí tenemos una distancia focal. La distancia focal la distinguimos con la letra A. El parámetro. El parámetro es una distancia también. La distancia va desde el foco hacia la directriz. ¿Pero qué es la directriz? La directriz es una línea recta que está por fuera de la parábola. Por ejemplo, aquí observamos en color azul la directriz. Está completamente por fuera. Y entonces, si regresamos al parámetro, el parámetro va a ser la distancia que hay desde el foco hasta la directriz. Esto de aquí es el parámetro. El parámetro va a ser equivalente a 2 veces la distancia que hay desde el desde el foco, perdón, hasta el vértice. Es decir, si esto mide la letra A, perdón, ahí va. Si desde el foco hasta el vértice, aquí tenemos A, vemos que la distancia que hay desde el vértice hacia la directriz mide otra vez la letra A y entonces decimos que el parámetro va a medir 2 veces el valor de A. Estos son algunos de los elementos. Otro de los elementos viene siendo el lado recto. También podemos identificar los puntos L y el punto R de la parábola. El lado recto es una distancia que existe entre dos puntos simétricos de la parábola. Donde está el foco, si nosotros marcamos una distancia hasta donde tope con la curvatura de la parábola, vamos a tener un punto L. Hacia el otro lado, desde el foco hasta donde corta la parábola, vamos a tener otro punto. Este es el punto R. Y entonces decimos que la distancia que hay entre el punto L y el punto R viene siendo el segmento LR y mide 4 veces el valor de A. Entonces decíamos, del foco al vértice mide A. Del vértice a la directriz mide A. Tenemos 2 veces A. Del foco hasta la directriz es 2A. Y entonces desde L hasta el foco medimos otra vez, tenemos 2A. Y desde el foco hasta R tenemos otra vez 2A. 2 veces A, 2 veces A. Entonces en total tenemos que este segmento mide 4 veces A. Déjenme ver si puedo calibrar la tableta digital porque no puedo escribir muy bien. Vamos a ver si ahí. Perfecto. Ahora bien, estos elementos que le comento vienen en todas las parábolas. Nada más aquí hay que ser cuidadosos con las fórmulas. Cuando tenemos una parábola con vértice en el origen, no hay tanto problema. Las fórmulas por lo regular tienden a ser sencillas. Por ejemplo, el vértice de una parábola, válgame la redundancia, con vértice en el origen viene siendo el punto 0,0. Y entonces aquí vemos
en particular para la parábola abierta hacia la derecha y con vértice en el origen. Si el vértice está en la coordenada 0,0, tenemos nuestro vértice aquí, donde cruza eje X y eje Y. Este viene siendo el vértice de la parábola. El foco. Para el foco vamos a tener la coordenada A,0. Recordemos que el foco siempre va a estar por dentro de la parábola. Y entonces vemos aquí en este punto el foco. El foco tiene la coordenada A,0. La distancia del vértice al foco es A mayor que 0. Desde el vértice al foco tenemos una distancia que va a ser positiva. El eje de la parábola es y igual a 0. ¿Cuál viene siendo el eje? El eje está aquí. Este es el eje focal. Este que está en azul y que estoy convirtiendo en naranja. Debe de pasar exactamente por el vértice, pero no solamente por el vértice, sino también por el foco. La directriz tiene la fórmula de una línea recta. X es igual a menos A. ¿Por qué decimos que es menos A? Porque los valores están en negativo. Entonces aquí tenemos la línea recta. El punto L tiene la coordenada A2, A, punto L, A positivo, 2A positivo. A, 2A. Y el punto R, recordemos que va a estar en reflejo, en el otro extremo. La coordenada R va a ser A, menos 2A. Ahí tenemos L y R. La longitud del ancho focal viene siendo 4 veces el valor de A. 4 veces el valor de A. Entonces tenemos que si esto mide A, bueno, estamos con el ancho focal, perdón. LR, el segmento LR mide 4 veces A. De aquí hasta aquí tenemos una distancia que es 4 veces A. Y lo que sí viene siendo 2A es el parámetro. El parámetro, la distancia que hay del foco hasta la directriz, es igual a 2 veces el valor de A. Estos son los elementos de la parábola. Ojo, aquí recuerden que las fórmulas van variando dependiendo de qué, de hacia dónde está abierta la parábola. En este caso es una parábola horizontal, abierta a la derecha y tiene vértice en el origen. La ecuación ordinaria es y cuadrada es igual a 4ax. Decimos que es una ecuación o una parábola simétrica con respecto a x. Quiere decir que se repite, pasa por estos puntos. Su dominio son todos los valores que existen para x, mayores o iguales que 0. Ese viene siendo el dominio. Solamente mayores que 0. ¿Por qué? Porque si te fijas, ¿qué viene siendo el dominio? Todos los valores permitidos para x. Si tú observas la parábola, esta parábola está tocando en el punto 0, pero a partir de aquí comienza a abrirse. Recordemos que los lugares geométricos son infinitos. Si la parábola sigue abriéndose, va a ir avanzando por todos los valores positivos de x. En ningún momento esta curvatura de la parábola va a avanzar hacia atrás. Por eso, el dominio de esta parábola está solamente en los valores positivos de x. En ningún momento va a tocar las x negativas. El rango es algo similar, pero el rango se refiere a todos los valores por los que pasa la parábola en y. Si nosotros observamos esta parábola, la parábola sigue abriéndose, pero se abre hacia arriba y hacia abajo en y. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la parábola va a tener todos los valores que existen para y. Por eso decimos que la parábola
horizontal viene teniendo un rango donde Y es un elemento de los números reales. Quiere decir que va a tocar todos los valores reales, todos los valores que existen, sean positivos o sean negativos, por ahí va a cruzar la parábola. Esos son dominio y rango. Ahora bien, en nuestro primer ejercicio vamos a identificar los elementos de una parábola horizontal. Su ecuación ordinaria es y cuadrada es igual a 28x. Ojo aquí, jóvenes. Este ejercicio viene siendo muy similar a la actividad que tienes de tarea en esta semana. Aquí está. La actividad de esta semana nos dice, calcula los elementos foco, vértice, directriz y parámetro para una parábola con ecuación y elevado al cuadrado es igual a 40x. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero es encontrar el valor de la letra A. Si tú observas las fórmulas, para calcular el foco lleva la letra A. El ancho focal lleva la letra A. El parámetro lleva A. Las coordenadas L y R llevan A. Por lo tanto, no podemos calcular ningún elemento si no sabemos cuánto vale la letra A. ¿Qué vamos a hacer? Vas a tomar la ecuación de los elementos, perdón, de la parábola, esta que tienes aquí, y vas a tomar la estructura de la ecuación ordinaria de la parábola, esta otra que está acá. Vas a igualar estas dos ecuaciones. Ecuación 1 se va a igualar con la ecuación 2. No importa cuál lado pongas del lado derecho y cuál del lado izquierdo. Te vas a quedar con esto de aquí, 28x y 4ax. Yo en lo particular prefiero poner la ecuación ordinaria en estructura del lado izquierdo, 4ax. Y del lado derecho pongo la otra parte, 28x. Pero si lo haces al revés también se puede. Ahí tenemos una ecuación hecha por los dos extremos de la parábola. Si te fijas, lo que hicimos fue igualar y al cuadrado. Ahora sí, una vez que tenemos esto, nuestro objetivo es despejar la letra A. Les pregunto yo a ustedes, jóvenes, ¿qué es lo que le estorba a la letra A en nuestra ecuación 4ax? El 4 y la El X. 4. Muy bien. El Sería 4. cambiarlas al lado derecho de manera restando. Muy bien. Perfecto. El 4 es lo que nos está estorbando. Está muy bien. Nada más que acuérdense que el álgebra trabaja con operaciones contrarias. Si nosotros vemos un número y una letra pegados, ¿qué operación representa? Una Una multiplicación. multiplicación. Excelente. Representa una multiplicación. Y si nos dice que trabajemos con operaciones contrarias, ¿cuál es el contrario a la multiplicación? División. La división. Perfecto. Entonces, este 4 va a pasar al otro lado de la ecuación, pero va a pasar dividiendo. Teníamos el 28x. Debajo del 28 pasamos el 4 dividiendo. ¿La X no se pasa, profesora? Lo podemos hacer a la par, definitivamente, ¿sí? La X que también nos estorba, lo pasamos de una vez. Teníamos la letra X multiplicando, de igual manera la pasamos dividiendo. Ahí está. Tanto el 4 como la X pasaron dividiendo. Ahí está. Ahora sí, podemos realizar la división. Decimos positivo del 28 entre positivo del 4 es positivo. 7. Excelente. Positivo 7. 7. Y 28 entre 4, 7. 7x. Ojo X al aquí. cuadrado. X al cuadrado porque hay 2.
Ojo aquí. Me voy a salir tantito de las X, ¿sale? Vamos a hacer una analogía. Imagínense que yo le pido realizar esta operación. 8 entre 8, ¿cuánto es? 1. 1. 5 por 1, 5. me dio 5. Vamos a hacer otro. 3 por 4 entre 4. 3. Voy a hacerlo un poquito diferente. 3 por 4 12. y 12 entre 4. 3. 3. Ah, caray. No sé si ya se dieron cuenta de lo que está pasando. Entonces las X ya están divididas, maestra, entonces ya no se van a poner. Exactamente. Sería la Cuando- analogía de si está una arriba y una abajo, se cancela. Se cancelan. Exactamente. Sí. Ujú. Si lo de arriba se repite con lo de abajo, se cancela y me queda solamente lo anterior. ¿Por qué? Porque al final del día, el 8 entre 8 se hace 1. Y el 1 multiplicado por cualquier número me respeta el número anterior. Eso es lo que pasa. Entonces, desde aquí, nosotros vemos que la letra X se repite tanto arriba como abajo. Lo cancelamos y tenemos solamente que la letra A es igual a 7. Así es. Ahí está. Y ya que descubrimos cuánto vale A, ya tenemos prácticamente todo nuestro ejercicio resuelto. ¿Por qué? Porque el foco está formulado en la coordenada A,0. Pero nosotros ya sabemos cuánto vale A. ¿Cuánto vale? 7. 7. Perfecto. Ponemos el 7,0. número 7. Ahí está el foco. La longitud del ancho focal la podemos calcular. LR. Como el valor absoluto, estas líneas que ven aquí ustedes verticales se llaman valor absoluto. El valor absoluto de 4 que multiplica al valor de A. ¿Cuánto vale A? 7. Y decimos 4 por 7, 28. 28. Las barras de valor absoluto, jóvenes, lo que hacen es cancelar un signo. Vamos a suponer que dentro de las barras de valor absoluto yo tuviera que la letra A vale menos 7. 4 por menos 7, hago la multiplicación, más por menos, menos. 7 por 4, 28. Pero cuando está en barras de valor absoluto, se va a cancelar el signo y me va a devolver el 28 simple. Entonces, cuando hay barras de valor absoluto, no me preocupo por los signos. Siempre va a ser positivo. ¿Sale? Continuamos. El parámetro es igual a 2 veces el valor de A. 14. 2 por 7 son 14. La coordenada L. ¿Cuánto vale la letra A? 7. Ponemos una coma. ¿Y cuánto es 2 veces 7? 14. Muy bien. Ahora sí, ¿cuál sería la coordenada R? 14. 14. 7. No. Coordenada. Coordenada. ¿Cuánto vale A? 7. Perfecto. ¿Y cuánto vale menos 2 veces A? 14. Menos 14. Ándele. Menos 14. Perfecto. Acuérdese que aquí sí va a ser común, sobre todo cuando tengamos parábolas con vértice en el origen, sí va a ser común que una coordenada
en el lado recto sea positiva, como aquí el 14, y en el otro sea negativa. Negativa. ¿Por qué? Ujú. Porque nuestra parábola es simétrica. Vamos a verla algo así. Por eso es común que veamos esto. Ya una vez que tenemos los elementos, podremos pasar a la graficación. Déjenme ver si me sale la gráfica. Ahí va. Vamos a intentar graficar esta parábola. No sé si me faltó algún elemento, creo que no. Nos dice que esta parábola, por la estructura de su ecuación, tiene su vértice en el punto 0,0. Ahí está el vértice de esta parábola. Nos dice que el punto L es 7,14. Vamos a dibujar el punto L como un punto rosa. Ok, ¿hacia dónde desplazamos este punto rosa, jóvenes? Hacia la derecha, 7. Muy bien. Híjole, no nos va a caber. ¿Y luego dónde quedaría? Coma 14 hacia arriba. Sí, no va a caber. 7 hacia arriba. En el lado de las Y, 14 hacia arriba. Porque está positivo. Y si suponemos que es 10, Sí, pensemos. Ahí voy. Vamos a hacer una estimación. Ahí tenemos el 10, más o menos. Ahí está el 14. Más o menos por ahí. Tenemos. Ok. Y luego vamos a ponerle la coordenada R. Vamos a ponerla en color naranja. La coordenada R vimos que está en 7, menos 14. Ah, caray. Espérenme tantito. Habíamos dicho 7. ¿Por qué no me dicen que me moví? Ahí está. No traigo mis lentes, profesora. Estoy sufriendo. No se preocupe. Ahí está. Vamos con la coordenada R. Ahora sí, ¿hacia dónde nos desplazamos en el punto naranja? 7 hacia 7 a abajo la, por la 7 a línea la derecha y Ujú. 14 hacia abajo. 14 hacia abajo. Tenemos el 10, ese es el 11, 12, 13 y 14 aproximadamente por ahí. Ahorita reduzco un poquito para que se vea todo.
Más o menos así. ¿Ok? Ya que tenemos entonces marcados los puntos, prácticamente ya tenemos la curvatura de la parábola. La curvatura ya la tenemos. No tenemos todos los elementos, pero sí la curvatura. Y entonces unimos los puntos recordando que la parábola es eso, una curva. Me sale medio chueco, perdón. Es un Estoy bosquejo. batallando, estoy batallando mucho con la tableta hoy. Ahí está. Tratamos de darle la forma de la curvatura y ahí queda el bosquejo de nuestra parábola. Con estos elementos nos dice que el parámetro debe de ser 14. Nos dice también que la longitud del lado recto debe de ser 28. ¿Qué quiere decir esto? Aquí pues no podemos contar los cuadritos. Recordemos que teníamos 4 hacia acá, hacia arriba. Entonces, si medimos desde aquí hasta aquí tenemos 14 unidades. Y luego desde aquí hasta acá tenemos otras 14. 14 y 14 son 28. 28. Aquí calculamos también el foco. El foco está en la coordenada 7,0. Vamos a ver si es cierto que lo pusimos correctamente. Foco debe estar en 7,0. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Hacia dónde se va a mover ese punto azul? Hacia la derecha. Muy bien. 7 a la derecha. ¿Y en Y se mueve o no se mueve? No, porque es No coma sé. cero. Perfecto. El foco debe de quedar precisamente alineado con los puntos L y R. Debe de estar exactamente a la mitad de la coordenada L y de la coordenada R. Y de manera simétrica al foco, hacia el otro lado, por fuera de la parábola, vamos a tener una línea recta. ¿Cómo se llama esa línea recta? ¿Quién recuerda? Directriz. Directriz. Entonces, ¿en qué valor debería de estar mi directriz? ¿En X o en Y igual a cuánto? ¿Hacia dónde me desplazo? Me voy a Hacia la desplazar derecha en el 7. Muy bien, pero va a ser hacia la izquierda. Tiene que estar por fuera de la parábola. Hacia afuera. 7 menos, Tiene menos que ser 7. negativo. Muy bien. Menos 7. ¿Sobre qué eje nos desplazamos? ¿Sobre el eje X o sobre el eje Y? Sobre X. Paralelo al Y, ¿Hacia pero dónde hicimos el desplazamiento? hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Paralelo al eje Y, ¿no, profesora?